Bienvenido al canal Fenómenos Inexplicables. Suscríbete a nuestro canal. Publicamos historias diarias sobre fenómenos misteriosos basados en hechos reales. Apóyanos. Danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. 14 de agosto de 1978. 2:13 am. Wiltshire, Inglaterra. Las densas nubes que habían amenazado lluvia toda la tarde finalmente se dispersaron, revelando una luna creciente que proyectaba un resplandor misterioso sobre los ondulantes campos de trigo que se extendían por la campiña de Wiltshire. El viento se apagó hasta convertirse en un susurro apenas perceptible, dejando la noche en una quietud anormal. En una estrecha carretera rural que bordeaba uno de los extensos campos de trigo cerca de Cheesefoot Head, los faros de un coche pequeño iluminaron brevemente la oscuridad antes de apagarse. El motor se apagó y aparecieron dos figuras. Eran Douglas Bauer y Dave Chorley, dos amigos de mediana edad de Southampton que habían decidido poner en práctica una idea inusual. Bauer, fabricante de marcos, regresó recientemente a Inglaterra tras vivir en Australia. Durante su estancia allí en la década de 1960, escuchó historias sobre extrañas formaciones circulares descubiertas en campos de caña de azúcar en Tully, Queensland, en 1966. Los lugareños las llamaban nidos de platillos voladores. ¿Estás seguro de que nadie nos verá?, susurró Chorley, sacando una tabla de madera y un rollo de cuerda del baúl. ¿En este momento? ¿En medio de la nada? No te preocupes, respondió Bauer, poniéndose una gorra de béisbol a la que había atado un trozo de alambre en forma de lazo, un dispositivo casero para asegurar una línea recta. Con herramientas sencillas en mano, dos hombres entraron cautelosamente en un campo de trigo, eligiendo un lugar oculto al camino. Lo que estaban a punto de hacer esa noche daría lugar a uno de los fenómenos más misteriosos de la era moderna y a décadas de debate, investigación científica y teorías extravagantes. 15 de agosto de 1978, 6:17 am. El granjero John Scully, dueño del campo donde Bauer y Chorley llevaron a cabo su plan, descubrió el resultado de su trabajo temprano por la mañana. Ante él, un círculo perfecto, de aproximadamente 9 metros de diámetro, se extendía en el trigal. Los tallos de trigo estaban cuidadosamente presionados contra el suelo y girados en el sentido de las agujas del reloj. El contorno del círculo era impecablemente claro, como dibujado con un compás gigante. Al principio pensé que unos vándalos habían destrozado mis cultivos, declaró Scully más tarde al periódico local, el Wiltshire Herald. Pero al acercarme, me di cuenta de que era algo diferente. Scully notó que los tallos no estaban rotos, sino simplemente doblados a unos 30 centímetros del suelo. Además, no pudo encontrar ninguna pista evidente que condujera hacia o desde el círculo. Esto era desconcertante, ya que, como explicó el granjero, es imposible caminar por un campo de trigo en maduración sin dejar un rastro de plantas aplastadas. La noticia del extraño círculo se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo. Al mediodía, decenas de vecinos acudieron a presenciar el inusual fenómeno. Entre ellos se encontraba un fotógrafo del periódico local, quien tomó las primeras fotografías oficiales del círculo. 15-16 de agosto de 1978. El pub local, Crown and Horseshoe, estaba repleto de conversaciones sobre el misterioso círculo. Quizás solo sea un viento fuerte, sugirió un visitante. Un tornado en miniatura o algo así. Los tornados no trazan círculos perfectos, replicó otro, y no retuercen sus tallos de esa manera. Algo anda mal aquí. Bauer y Chorley permanecieron sentados en silencio entre los participantes del debate, conteniendo sonrisas y ocasionalmente intercambiando miradas cómplices. Su pequeña travesura había surtido el efecto que esperaban. El sargento Michael Higgins, agente de policía del distrito, quien visitó el lugar, también se mostró desconcertado. En 15 años de servicio, he visto muchas cosas extrañas, comentó. Pero esto es algo nuevo. Durante los días siguientes, el círculo atrajo la atención de varios científicos de universidades cercanas. El Dr. Archibald Green, físico de la Universidad de Bristol,
realizó un estudio inicial de la formación. Desde una perspectiva científica, esto es sumamente intrigante, señaló, midiendo el diámetro del círculo con una cinta métrica. Tal precisión es inusual para un fenómeno natural. Green tomó muestras de suelo y plantas para analizarlas en su laboratorio. Su conclusión preliminar fue cautelosa. Si esto fuera resultado de la actividad humana, observaríamos un patrón de daños diferente. Cuando se pisotea el trigo, los tallos se rompen y se desgarran. Aquí, están perfectamente doblados en un ángulo perfecto, todos en la misma dirección. 17-22 de agosto de 1978. Tras el éxito de la primera vuelta, Bauer y Chorley se reunieron para hablar sobre sus próximos pasos. Quedaron sorprendidos y satisfechos con la reacción del público y decidieron mejorar sus herramientas para lograr vueltas más impresionantes. La técnica que usamos es bastante sencilla, explicó Bauer posteriormente en entrevistas. La herramienta básica es una tabla de madera de aproximadamente 1,2 metros de largo. Le atamos una cuerda, formando algo parecido a una brújula. Chorley añadió un detalle importante. La clave es crear un sistema que permita caminar en línea recta por el campo sin perderse en la oscuridad. Para ello, modificamos una gorra de béisbol normal, colocando un trozo de alambre en la visera, en forma de mira. Este sistema, sencillo pero ingenioso, les permitía crear círculos perfectamente uniformes. Una persona se paraba en el centro, sujetando un extremo de la cuerda y girando en el mismo lugar, mientras la otra, sujetando una tabla y el otro extremo de la cuerda, se movía alrededor del círculo, presionando las plantas contra la tierra. También desarrollaron una técnica para presionar suavemente los tallos. No pisoteamos las plantas, sino que las presionamos suavemente contra la tierra con una tabla, moviéndolas en una dirección, explicó Bauer. Esto creó un efecto espiral en los tallos, algo que muchos investigadores creían imposible de crear mecánicamente. Una parte importante de su plan era el camuflaje. Siempre llegaban a un sitio después del anochecer y se iban antes del amanecer. Usaban una iluminación mínima, generalmente solo la luz de las estrellas o la luna, y elegían campos visibles desde la carretera o las colinas, pero lo suficientemente remotos como para que sus actividades nocturnas pasaran desapercibidas. En las tardes del 20 y 22 de agosto, afinaron sus herramientas para preparar el segundo círculo. Lo más difícil es no dejar rastros, dijo Chorley. Aprendimos a usar las huellas de los tractores para entrar y salir del campo. 23 de agosto de 1978. Equipados con instrumentos mejorados, Bauer y Chorley crearon un segundo círculo. Esta vez, seleccionaron un campo a unos 5 kilómetros del lugar del primer incidente, perteneciente a la granja Ryan. Utilizando su técnica probada, crearon un círculo más pequeño, de unos 6 metros de diámetro, pero con la misma ejecución impecable. Teníamos más confianza la segunda vez, recordó Bauer más tarde. Sabíamos lo que hacíamos, y logramos crear un círculo más limpio y ordenado. Al igual que el primer círculo, la nueva formación fue descubierta temprano en la mañana, y provocó una reacción similar. Una mezcla de sorpresa, desconcierto y especulación. El cartero local George Mason, quien fue el primero en notar el segundo círculo, relató más tarde. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando vi este círculo perfecto en el campo de los Ryan. Era como si alguien hubiera tomado un sello gigante y simplemente lo hubiera presionado contra el trigo. He vivido por aquí durante años y nunca había visto nada igual. La segunda formación atrajo aún más atención, pues sugería que el primer círculo no era un incidente aislado. Surgieron diversas especulaciones sobre las causas del fenómeno, desde fenómenos naturales hasta visitas extraterrestres. 24-26 de agosto de 1978. La aparición de dos círculos en un corto periodo de tiempo impulsó a los investigadores a recurrir a los archivos históricos en busca de fenómenos similares. Sorprendentemente, formaciones similares ya se habían registrado anteriormente,
aunque no habían atraído tanta atención. El historiador local Edward Buxton descubrió referencias a patrones circulares en cultivos en archivos que datan del siglo XVII. Uno de los primeros casos más famosos se documentó en el panfleto de 1678, El Diablo Cortador, que describía cómo un granjero se negó a pagar un precio demasiado alto por una cortadora de césped, declarando que prefería que el diablo cortara su campo. A la mañana siguiente, el campo fue encontrado segado con extraños patrones circulares. También se han descubierto casos más modernos. En 1966, el agricultor australiano George Petley de Tally, Queensland, informó haber visto un platillo volador despegar de un campo. En el supuesto lugar de aterrizaje, descubrió una zona circular de juncos aplanados. Esta historia recibió una amplia cobertura mediática, y en los años siguientes se encontraron nidos de ovnis similares por toda Australia. En 1963, el renombrado astrónomo británico Patrick Moore describió un extraño cráter circular descubierto en un campo de patatas en Wiltshire. Cerca del cráter se observaron áreas de tallos aplanados, con formas circulares y elípticas en el campo de trigo. Moore sugirió que esto podría haber sido causado por corrientes de aire del impacto del meteorito. En 1967 se encontraron 3 círculos en un campo en Duhamel, Alberta, Canadá. Investigadores del Departamento de Defensa Nacional de Canadá concluyeron que las formaciones fueron creadas artificialmente, pero no pudieron determinar cómo ni por quién. Todos estos casos históricos se diferenciaban de los círculos de Bauer y Chorley en que eran menos precisos geométricamente y se explicaban más a menudo por causas naturales, como vórtices de viento o fenómenos atmosféricos locales. Claro que no fuimos los primeros en crear tales patrones, admitió Bauer más tarde, pero quizás sí fuimos los primeros en hacerlo con tanta precisión y consistencia que atrajo la atención de todos. 25-30 de agosto de 1978. Con la aparición del segundo círculo, el interés de la comunidad científica por el fenómeno creció significativamente. El profesor Green regresó con los resultados del análisis de suelo y plantas del primer círculo. El análisis de las muestras reveló varias características interesantes, declaró en una reunión con residentes locales y periodistas. El contenido de humedad de las plantas dentro del círculo difiere del de las plantas fuera de él. Además, descubrimos una distribución inusual de partículas de hierro en el suelo dentro del círculo. Estas observaciones científicas, aunque preliminares, aumentaron el misterio del fenómeno. El profesor admitió no poder ofrecer una explicación definitiva del origen de los círculos, pero planteó varias hipótesis. Quizás se trate de un fenómeno atmosférico localizado, quizás de alguna forma de influencia electromagnética. La doctora Margaret Hope, investigadora paranormal de la Asociación Británica de Investigación Ultravioleta, Bufora, también visitó ambos círculos. Realizó sus propias mediciones, incluyendo la verificación de los niveles de radiación y los campos electromagnéticos. Detectamos anomalías menores pero mensurables, informó. La brújula magnética muestra una ligera desviación en el centro de ambos círculos. También hay cambios leves en el nivel de radiación electromagnética de fondo. A medida que avanzaba la investigación científica, los círculos comenzaron a recibir visitantes no solo de los alrededores, sino también de otras partes de Inglaterra. Muchos simplemente sentían curiosidad, pero algunos llegaron convencidos de que los círculos tenían un origen sobrenatural o extraterrestre. 1-10 de septiembre de 1978. La doctora Elizabeth Carpenter, biofísica de la Universidad de Bristol, presentó su investigación sobre plantas de la zona circular. Sus hallazgos fueron particularmente interesantes en cuanto a los cambios morfológicos en los tallos de los cereales. Las plantas trituradas presentan un ensanchamiento inusual de los llamados puntos nodales, los puntos de crecimiento en los tallos de los cereales, informó. Este cambio es típico de las plantas expuestas a un choque térmico breve. Aún más desconcertante fue que las plantas continuaron creciendo horizontalmente, lo que demuestra un fenómeno conocido como gravitropismo negativo,
cuando las plantas crecen en la dirección opuesta al campo gravitacional. Normalmente, las plantas que se han caído tras una tormenta o un impacto mecánico tienden a volver a crecer verticalmente, doblando sus tallos. Aquí, sin embargo, observamos un crecimiento continuo en dirección horizontal, lo cual es bastante inusual, señaló el Dr. Carpenter. También notó la ausencia de señales de daño mecánico en los tallos. Era como si las plantas hubieran sido colocadas suavemente en posición horizontal, sin usar fuerza bruta. No había tallos rotos ni raíces arrancadas, lo cual sería de esperar tras el impacto humano. Estas observaciones se convirtieron posteriormente en elementos clave en los argumentos de quienes cuestionaban la naturaleza humana de los círculos, incluso después del reconocimiento de Bauer y Chorley. Sin embargo, experimentos posteriores demostraron que, con la técnica correcta para crear los círculos que Bauer y Chorley emplearon, tales efectos sí pueden lograrse. 10-20 de septiembre de 1978. A mediados de septiembre, la noticia de los misteriosos círculos en Wiltshire llegó a los periódicos nacionales. El Daily Mail publicó un artículo titulado El misterio de los círculos de Wiltshire, con fotografías de ambas formaciones. La BBC envió un pequeño equipo de filmación para entrevistar a residentes y expertos locales. El fenómeno comenzó a llamar la atención más allá del Reino Unido. Publicaciones extranjeras publicaron artículos sobre la aparición de círculos extraños en cultivos ingleses, a menudo insinuando un posible origen extraterrestre. Douglas Bauer y Dave Chorley, los creadores de los círculos, observaron con asombro cómo su simple broma se convertía en un fenómeno internacional. Decidieron mantener en secreto su participación, en parte por temor a las consecuencias legales de dañar los cultivos y en parte por curiosidad sobre el alcance de la especulación. ¿Has visto el periódico de hoy?, preguntó Chorley al encontrarse con Bauer en su taller. Dijeron que podría ser un mensaje extraterrestre. ¿Quién hubiera pensado que llegaría tan lejos? Bauer se rió entre dientes. Ni siquiera los científicos pueden explicar lo que hicimos con una tabla y una cuerda. Es curioso, ¿verdad? Decidieron crear varios círculos más durante las próximas semanas, haciendo cada vez el diseño un poco más complejo para generar interés público. Finales de septiembre, principios de octubre de 1978. A finales de septiembre, apareció un tercer círculo, esta vez en un campo cerca de Stonehenge. Era más grande que los anteriores, unos 12 metros de diámetro, y tenía una característica adicional: un pequeño círculo interior en el centro. Este fue un avance importante, ya que marcó la primera vez que Bauer y Chorley dejaron de lado los círculos simples para adoptar patrones más complejos. La ejecución de este diseño les exigió perfeccionar significativamente su técnica. Para crear el círculo interior, tuvimos que desarrollar un método para movernos entre el trigo ya aplanado sin dejar huellas, explicó Bauer más tarde. Usamos una técnica llamada caminar como un pato. Caminar agachados, distribuyendo el peso para no dejar marcas visibles. 2 semanas después, se descubrió un cuarto círculo, ubicado cerca del antiguo túmulo funerario. Este era el más complejo de todos. Un círculo principal de aproximadamente 15 metros de diámetro, con 2 anillos concéntricos en su interior. La creación del cuarto círculo requirió una preparación considerable. Primero lo esbozamos en papel, recordó Chorley. Tuvimos que acertar con las proporciones y las distancias para que todo pareciera simétrico desde el aire. El uso de círculos concéntricos fue una decisión deliberada para complicar las teorías sobre su origen. Queríamos crear algo difícil de explicar mediante fenómenos naturales, afirmó Bauer. Los vórtices pueden crear círculos simples, pero los círculos concéntricos con proporciones precisas son algo completamente distinto. Estas nuevas formaciones, más complejas, generaron aún más entusiasmo. Los turistas acudieron en masa a Wiltshire específicamente para ver los misteriosos patrones. Los empresarios locales se adaptaron rápidamente, vendiendo recuerdos y organizando excursiones a los lugares donde aparecieron los círculos.
15 de 20 de octubre de 1978. El profesor Terence Meadon, meteorólogo de la Oficina Meteorológica Británica, planteó la hipótesis de un origen natural para los círculos. Su teoría del vórtice se convirtió en una de las explicaciones científicas más influyentes del fenómeno en los inicios de la investigación. Existe un fenómeno atmosférico conocido como explosión descendente o microexplosión, explicó el profesor Meadon. Es una corriente de aire descendente, repentina y potente, que al tocar el suelo se extiende en todas direcciones, formando un remolino. Según su teoría, estos vórtices podrían crear patrones circulares en los cultivos. Cuando un vórtice de este tipo toca un campo de trigo, puede aplanar los tallos, creando un patrón circular. La naturaleza arremolinada del flujo explica la naturaleza espiral de los tallos tendidos, argumentó. La teoría de Meadon obtuvo un apoyo considerable entre los científicos porque ofrecía una explicación simple y natural que no requería hipótesis exóticas. Sin embargo, los críticos señalaron varios problemas. ¿Por qué los vórtices crean patrones perfectamente circulares en lugar de elípticos o irregulares? ¿Por qué no dejan rastros en otros objetos cercanos como árboles o edificios? ¿Y cómo se puede explicar la creciente complejidad de los patrones que surgen con el tiempo? La teoría del vórtice puede explicar algunos círculos simples, pero no proporciona una explicación satisfactoria para formaciones más complejas, señaló un crítico de la teoría. Bower y Chorley, los creadores secretos de los círculos, interpretaban estos debates científicos con creciente asombro y diversión. Cuanto más discuten, más confundidos se sienten, dijo Chorley en una ocasión. Y la verdad es tan simple que simplemente no pueden aceptarla. 1979-1980. Tras la serie inicial de círculos en 1978, Bower y Chorley continuaron su trabajo en los años siguientes. Cada verano creaban nuevas formaciones, aumentando gradualmente la complejidad de los diseños. Añadían anillos, líneas rectas y elementos espirales. Sus actividades permanecieron en secreto, y con cada nuevo círculo, las teorías sobre su origen se volvían cada vez más exóticas. Revistas científicas publicaron artículos que analizaban los posibles mecanismos físicos de las formaciones. Ufólogos e investigadores paranormales realizaron sus propias investigaciones, concluyendo a menudo que los círculos eran de origen extraterrestre. Para 1980, el fenómeno de los círculos en las cosechas se había popularizado en el Reino Unido. Anualmente se reportaban varias formaciones nuevas, principalmente en Wiltshire y Hampshire. La mayoría aparecía durante los meses de verano, cuando los cultivos estaban en su apogeo, lo que proporcionaba el mejor efecto visual. Primavera de 1979. Después de las vacaciones de invierno, cuando los campos estaban cubiertos de nieve o arados, Bower y Chorley aprovecharon el tiempo para desarrollar nuevas técnicas y planificar patrones más complejos para la temporada siguiente. Nos dimos cuenta de que teníamos que evolucionar, recordó Bower. La gente empezaba a acostumbrarse a los círculos simples y para mantener el interés necesitábamos crear algo más impactante. Experimentaron con diferentes materiales para sus instrumentos. La tabla de madera original fue reemplazada por una estructura más ligera pero resistente. También desarrollaron un sistema de marcadores para ayudarles a crear patrones geométricos más complejos en la oscuridad. Una de las mejoras clave fue el método para crear líneas rectas, explicó Chorley. Tensamos una cuerda entre dos puntos y caminamos a lo largo de ella, presionando las plantas. Esto nos permitió conectar círculos individuales y crear patrones más complejos. También desarrollaron la técnica del paso de mano, un método para caminar sobre el trigo ya aplanado que minimiza el riesgo de dejar marcas. Colocábamos las manos sobre los tallos aplanados y dábamos pequeños pasos, distribuyendo el peso para no dejar marcas visibles, explicó Bower. Requirió práctica, pero después de varios intentos se volvió bastante natural. Se agregaron otras herramientas a su arsenal. Un puntero láser para una orientación precisa en la oscuridad,
una brújula para mantener ángulos correctos entre los elementos del patrón y una cinta métrica para garantizar proporciones precisas. Todas estas mejoras tenían como objetivo crear patrones más complejos y geométricamente precisos que serían difíciles de explicar por causas naturales. 1981-1985. A principios de la década de 1980, la geografía de la aparición de círculos comenzó a expandirse. Se observaron formaciones no solo en el sur de Inglaterra, sino también en otras partes del Reino Unido y posteriormente en otros países: Alemania, Países Bajos, Australia, Estados Unidos y Canadá. Este hecho desconcertó a muchos, incluyendo a Bower y Chorley, quienes sabían que solo habían creado círculos personalmente en Wiltshire y Hampshire. Al parecer fueron imitados por informes de formaciones misteriosas. «Esto ya no es solo una broma», le dijo Bower a su amigo durante una de sus expediciones nocturnas. «Gente de todo el mundo está haciendo lo mismo. Hemos creado todo un movimiento». Chorley asintió. «Y lo curioso es que nadie sospecha lo fácil que es hacerlo. Buscan extraterrestres y anomalías físicas, y lo único que necesitan es una tabla y una cuerda». La expansión internacional del fenómeno condujo al desarrollo de las primeras bases de datos globales y sistemas de clasificación de círculos. Investigadores de diferentes países comenzaron a intercambiar información y fotografías y a comparar las características de las formaciones. En 1983 se fundó en Londres la primera organización internacional dedicada a la investigación de los círculos en las cosechas, el Centro de Investigación de Círculos en las Cosechas, CCRC. Su fundador fue Colin Andrews, ingeniero eléctrico que se convirtió en uno de los investigadores más respetados del fenómeno. 1986-1990. A mediados de la década de 1980, los diseños circulares comenzaron a volverse significativamente más complejos. Los círculos simples dieron paso a patrones geométricos complejos, múltiples círculos concéntricos con líneas radiales, formaciones similares a pictogramas y patrones en espiral. Bower y Chorley, deseosos de seguir el ritmo de la creciente complejidad de otras formaciones, creadas por sus seguidores anónimos, también comenzaron a experimentar con diseños más complejos. Refinaron su técnica, aprendiendo a crear líneas rectas que conectaban círculos y formas geométricas más complejas. En 1987, crearon su formación más ambiciosa, un complejo de 5 círculos entrelazados con líneas rectas que los conectaban, formando una estructura pentagonal. Esta formación, que apareció cerca de Winchester, desató un nuevo interés en el fenómeno. «Nos llevó unas 4 horas crear esa formación», recordó Bower. «Empezamos justo después de la medianoche y terminamos justo antes del amanecer. Fue lo más difícil que hemos hecho jamás». Curiosamente, esta formación fue estudiada posteriormente por un equipo de expertos que incluía ingenieros y físicos, quienes concluyeron que su creación habría requerido alta precisión técnica y posiblemente el uso de equipo especializado. Ninguno de ellos sugirió que pudiera haber sido realizada por 2 ancianos con herramientas manuales sencillas. A finales de la década, los círculos en las cosechas se habían convertido en objeto de estudio serio, no solo por parte de entusiastas de lo paranormal, sino también por científicos académicos. Colin Andrews y Pat Delgado, ex ingeniero de la NASA, publicaron Circular Evidence en 1989, el primer estudio exhaustivo del fenómeno, que documenta cientos de formaciones descubiertas en Inglaterra. 1989. En 1989 se celebró en la Universidad de Oxford la primera conferencia científica dedicada íntegramente al fenómeno de los círculos en las cosechas. Asistieron más de 100 científicos de diversas disciplinas: físicos, meteorólogos, biólogos, geólogos y psicólogos. La conferencia marcó un hito en el estudio de los círculos, ya que fue la primera vez que se discutió el fenómeno dentro de un marco académico riguroso,
utilizando metodología científica y análisis crítico. Los artículos presentados en la conferencia abarcaron una amplia gama de teorías e hipótesis, desde fenómenos atmosféricos y efectos electromagnéticos hasta infecciones fúngicas y psicología social. El profesor John Lyons, físico de Cambridge, presentó un análisis detallado de las características geométricas de las formaciones. Muchos de los círculos exhiben una precisión matemática notable. Las proporciones de los tamaños de los diversos elementos a menudo corresponden a constantes matemáticas conocidas, como la proporción áurea, o pi. La doctora Elizabeth Farrer, botánica, informó los resultados de un examen microscópico de las plantas en los círculos. Encontramos cambios inusuales en las paredes celulares de los tallos de trigo. Estos cambios son consistentes con la exposición a la radiación de microondas a corto plazo. A pesar de la diversidad de datos y teorías presentadas, la conferencia no logró un consenso sobre la naturaleza del fenómeno. El documento final contenía una declaración cautelosa. Actualmente no existe una explicación científica definitiva para el fenómeno de los círculos en las cosechas. Se requiere mayor investigación con metodologías más rigurosas y equipos más sofisticados. Septiembre de 1991. Tras casi 13 años guardando el secreto, Douglas Bauer y Dave Chorley, ahora jubilados, Bauer tenía 67 años y Chorley 62, decidieron revelar la verdad. Contactaron con el periódico británico Today y admitieron que estaban detrás del fenómeno de los círculos en las cosechas desde el principio. Lo empezamos como una broma divertida en 1978, dijo Bauer a la prensa. Nadie podría haber predicho que se convertiría en un fenómeno mundial. Para demostrar su punto, demostraron su técnica de hacer círculos frente a las cámaras, utilizando las mismas herramientas simples que habían estado usando todo el tiempo: una tabla, una cuerda y un alambre montado en una tapa. Además, invitaron a Pat Delgado, uno de los principales investigadores de círculos y coautor del libro Circular Evidence, a inspeccionar la nueva formación que habían creado específicamente para la demostración. Delgado, desconociendo el origen del círculo, lo declaró auténtico, es decir, no artificial. Cuando le dijeron la verdad, se sintió profundamente decepcionado. Fue un momento de verdad, recordó posteriormente el periodista Graham Bro, presente en la manifestación. Ver a uno de los mayores expertos mundiales en círculos declarar la autenticidad de la formación, sin saber que había sido creada justo antes de nuestra llegada por dos señores mayores con herramientas muy sencillas, fue a la vez divertido y aleccionador. La confesión de Bauer y Chorley causó sensación. El periódico Today tituló «Los hombres que engañaron al mundo». El artículo detallaba cómo los dos ancianos caballeros estaban detrás de uno de los misterios más desconcertantes de la era moderna. Septiembre-octubre de 1991. La confesión de Bauer y Chorley dividió a la comunidad investigadora de los círculos de las cosechas. Muchos aceptaron su explicación y admitieron haber sido engañados por una elaborada farsa. Otros, sin embargo, se mantuvieron escépticos. ¿Cómo pudieron dos ancianos crear cientos de formaciones complejas en todo el mundo?, preguntaron algunos investigadores. ¿Y cómo explican los círculos que aparecieron antes de 1978 o los descubiertos en países que nunca visitaron? El propio Delgado, inicialmente impactado por la revelación, declaró posteriormente: sí, Bauer y Chorley pudieron haber creado algunos de los círculos, pero no pudieron haberlos creado todos. Hay formaciones que presentan características que no podrían haberse creado con tablas y cuerdas. Colin Andrews, coautor de Delgado en Circular Evidence, adoptó una postura más equilibrada. No cabe duda de que muchos círculos son creados por los humanos, pero existen ciertas anomalías en algunas formaciones que son difíciles de explicar mediante la intervención humana. Debemos permanecer abiertos a todas las posibilidades. Uno de los argumentos clave contra la teoría de Bauer y Chorley fue la evidencia científica de cambios biofísicos en las plantas provenientes de los círculos vegetales. El Dr. William Levengood, biofísico de la Universidad Estatal de Michigan,
Realizó estudios sistemáticos de muestras de círculos vegetales y afirmó haber descubierto cambios que no podrían haber sido causados por la acción mecánica. Las células de las plantas en los círculos muestran cambios que solo pueden ser causados por un calentamiento intenso a corto plazo, similar a la radiación de microondas, argumentó Levengood. Esto no puede ser el resultado de simplemente presionar las plantas con una tabla. Sin embargo, otros científicos han cuestionado estos hallazgos, señalando fallas metodológicas en la investigación de Levengood y ofreciendo explicaciones alternativas para los cambios observados. Noviembre-diciembre de 1991. Tras la confesión de Bauer y Chorley, varios grupos científicos realizaron experimentos para comprobar si realmente era posible crear círculos con las características observadas en las formaciones auténticas, utilizando únicamente las herramientas primitivas descritas por los dos creadores confesos. El Dr. George Tait, físico de la Universidad de Manchester, y un equipo de asistentes reprodujeron varias formaciones siguiendo estrictamente la metodología de Bauer y Chorley. Las muestras de estos círculos de control se sometieron a los mismos análisis que las muestras de los círculos supuestamente auténticos. Los resultados fueron asombrosos, informó Tait. Logramos reproducir todas las características clave que antes se consideraban signos de autenticidad. Los tallos doblados en lugar de rotos, la característica disposición en espiral de los tallos y la ausencia de indicios evidentes de acceso. Además, el examen microscópico reveló que las plantas en los círculos experimentales contenían las mismas anomalías que el Dr. Levengood había considerado evidencia del origen no humano de los círculos. Resultó que el proceso de doblar rápidamente los tallos produjo cambios microscópicos que, en un examen superficial, podrían interpretarse como resultado de la acción térmica, explicó Tait. Esto confirma la posibilidad de producir todos los efectos observados por medios puramente mecánicos. Estos estudios supusieron un duro golpe para quienes insistían en el origen sobrenatural o extraterrestre de los círculos. Sin embargo, no pusieron fin al debate, ya que algunos investigadores seguían señalando formaciones que aparecían en lugares inaccesibles para Bauer y Chorley, o que presentaban características que, en su opinión, no podían reproducirse con instrumentos sencillos. A pesar del reconocimiento de Bauer y Chorley, el fenómeno de los círculos en las cosechas no desapareció. Al contrario, en los años siguientes, la cantidad y la complejidad de las formaciones no hicieron más que aumentar. Surgieron auténticas obras de arte, patrones enormes y complejos que a veces abarcaban áreas de hasta varias hectáreas, con cientos de elementos geométricos y un alto grado de precisión matemática. El propio Bauer, antes de su muerte en 2018, solía comentar sobre este fenómeno en curso. Lo iniciamos, pero nos superó. Ahora es una forma de arte en sí misma, y algunos de estos nuevos artistas tienen mucho más talento que nosotros. El interés de la comunidad científica por este fenómeno no ha disminuido. En la década del 2000, el físico Richard Taylor, de la Universidad de Oregón, publicó una serie de artículos en la revista científica Physics World, analizando los aspectos técnicos de la creación de círculos en los cultivos y sugiriendo que las formaciones modernas se crean mediante navegación GPS y punteros láser para lograr una precisión tan alta. El debate sobre el origen de los círculos en las cosechas continúa hasta nuestros días. Cada verano aparecen nuevas formaciones en Wiltshire y otras partes del mundo, atrayendo a turistas, investigadores y medios de comunicación. Se ha desarrollado toda una subcultura en torno a este fenómeno, que incluye a investigadores de círculos, cereólogos, artistas de círculos y operadores turísticos especializados en visitar nuevas formaciones. La historia de Douglas Bauer y Dave Chorley muestra cómo un simple chiste puede convertirse en un fenómeno global que toca cuestiones de ciencia, cultura y psicología humana. Los círculos en las cosechas siguen siendo uno de los fenómenos modernos más intrigantes. Si bien la mayoría de los expertos coinciden en que la gran mayoría de las formaciones son creadas por el ser humano, continúa el debate sobre el origen de algunos círculos particularmente complejos o inusuales.
Lo que comenzó como una broma modesta entre dos amigos en agosto de 1978 se ha convertido en un movimiento global y una nueva forma de arte paisajístico. Las imágenes de círculos en los cultivos se han convertido en iconos de la cultura popular, apareciendo en películas, portadas de discos y publicidad. Cada año, miles de personas visitan Wiltshire con la esperanza de ver nuevas formaciones. El turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la economía local. Incluso han surgido concursos de círculos en las cosechas, donde los equipos compiten para crear los diseños más impresionantes. Douglas Bower, fallecido en 2018 a los 93 años, se sintió orgulloso hasta el final de su vida de haber iniciado este asombroso fenómeno junto a su amigo Dave Chorley, fallecido en 1996. En una de sus últimas entrevistas dijo: «Solo nos estábamos divirtiendo un poco. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en algo tan grande? A veces, las acciones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes». La historia de los círculos en las cosechas continúa, dejando preguntas abiertas sobre la naturaleza de la creatividad humana, nuestra inclinación por la mistificación y nuestra eterna búsqueda para encontrar secretos en el mundo que nos rodea. Es importante destacar que, si bien los hechos básicos de esta historia están documentados, algunos detalles y diálogos se han reconstruido con base en la evidencia disponible. El objetivo es presentar una imagen lo más precisa posible de los eventos que comenzaron en agosto de 1978, cuando Douglas Bower y Dave Chorley crearon su primer círculo, marcando el inicio de uno de los fenómenos más misteriosos de los tiempos modernos. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las nuevas. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Quizás hayas visto algo similar.